y este va a englobar muchas, estamos saliendo en preparación psicológica. Como siempre hablamos de las generalidades y vamos a clasificar todo el aparato reproductor, genitales externos y genitales externos. Los externos son el pene y el escroto. Permítanme, solo voy a poner aquí el puntero. Pene y escroto. Los genitales internos son todos los epidídimos y los conductos referentes. Dentro de los genitales internos tenemos aún glándulas sexuales que son anexas, que estas están constituidas por las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Sí, esto también está dentro de los genitales internos. Aquí hay una imagen representativa de su figura de texto. Anatómicamente, para que nos ubiquemos, tenemos un corte sagital y tenemos a los constituyentes del aparato reproductor. Si se dan cuenta, acá están lo que mencionaban, ¿verdad? Que teníamos genitales externos, el pene y el escroto. Todo esto es el pene y el escroto, ¿sí? Pues y los internos, que el testículo, bueno, los testículos, los epidídimos, que van a constituir las glándulas anexas, ¿verdad? Que eran la próstata, las glándulas bulbouretrales y las vesículas seminales. Es claro que el aparato reproductor masculino tiene una única vía, donde se interconectan la vía uretral como la vía de la vesícula seminal. Entonces todo confluye en la próstata, ¿sí? Acá hay el mismo conducto que es la uretra, pues por ahí es donde en este conducto, pues donde sale tanto la orina como el semen, ¿sí? Bien, vamos a ver de manera general los testículos y vamos a estudiar su estructura histológica. Bien, como siempre vamos a ver una imagen macroscópica para que ustedes pues vean y comparen lo que estamos viendo acá, que dice que tiene una forma ovoidea, que aproximadamente tiene de 4 a 5 centímetros de longitud. Acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá. Aproximadamente 2 centímetros de ancho y 3 centímetros de diámetro, antero-posterior. Tiene peso promedio de 14 a 20 gramos. Ambos constituyen aproximadamente 40 gramos, ¿sí? Esto siempre en un adulto, ¿verdad? ¿Y cuáles son las funciones de esto? Pues tiene dos funciones, una excretora, ¿verdad? Donde vamos a ver la producción de testosterona, que esta estimula los órganos sexuales secundarios e induce el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, y a los espermatozoides, que son células sexuales, ¿verdad? Entonces, acá hay dos funciones. También mantienen dentro del escroto una temperatura de 2 a 3 grados Celsius más baja que la temperatura corporal, ¿verdad? Y estos tienen un mecanismo que se llama mecanismo de contracorriente, en donde se intercambia calor. Y esto se da por la arteria testicular, que este viene de la aorta abdominal y del plexo venoso pampiniforme, ¿verdad? Que son los testes, las venas abdominales. Una imagen ilustrativa para que nos ubiquemos. Tenemos al testículo y al escroto. El testículo tiene, dentro de su constitución, están los túbulos seminíferos, ¿sí? Que son estos como aritos que vemos acá. Y están los abiques fibrosos, que son estos como caminitos que vemos. Estos son los que separan, los abiques fibrosos son los que separan a un túbulo seminífero, a un conjunto de túbulos, ¿verdad?
Esto que vemos aquí en rojo es la túnica vasculosa, y esto que vemos acá, y esto que vemos en verde es la túnica albuginea. Estos son constituyentes del testículo, ¿sí? ¿Cuáles son los constituyentes del testículo entonces? Túbulos seminíferos, tabiques fibrosos, túnica vasculosa y túnica albuginea. Están también en el escroto, pues ya podemos ver otras diferencias, ¿verdad? Están las células mesoepiteliales, la túnica vaginal parietal, la fascia de Coles, que es esto, el músculo dartos, y por supuesto tenemos a unas glándulas, ¿verdad? Porque como verán que este es un aparato, como les dije, tanto reproductivo como excretor, entonces vamos a encontrar unas glándulas. Y acá vamos a encontrar a esta que está de este lado, que es una glándula sudorípara, porque también en esta parte pues se logra expulsar el sudor. También estos son como arbolitos, que son las glándulas sebáceas, ¿verdad? Porque también en el escroto pues vamos a tener unas glándulas que van a poder eliminar esa como grasita corporal, ¿verdad? Y lo que va a dar pues tanto las glándulas sebáceas como las glándulas sudoríparas van a cumplir una función en el aparato, ¿verdad? Y eso es lo que pues va a dar un olor característico en esta parte de esta región. También tenemos esta parte que es la epidermis escrotal, y pues obviamente, ¿verdad? Que como esta parte de tener folículos pilosos que van a servir como un mecanismo de protección, ¿verdad? Entonces, dentro de las generalidades vamos a ver que vamos a hablar acerca de la túnica vaginal, que es una invaginación del peritoneo. Contiene una capa visceral y una capa parietal. La visceral está adherida a la cápsula testicular y esta está cubierta por mesotelio. La capa parietal se separa de la visceral por una estrecha hendidura, que es lo que vemos acá, miren. Entonces acá tenemos al visceral, que está adherida a la cápsula testicular, mientras que la parietal es esta que está acá, miren. Ahí. Esta que está acá es la parietal. Y esta está separada por estas hendiduras que vemos acá. A través de esta túnica, pues va sucesivamente por la superficie posterior. Mientras la túnica albuginea se extiende el interior del órgano en su parte interna. Aquí es donde va a poner la túnica vascular. Era lo que les decía, este pedacito como rosa que vemos acá. Es lo que esto lo va a formar aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el constituyente de la túnica vascular? Que es el tejido conjuntivo laxo, en vasos sanguíneos. Más adelante vamos a ver una microfotografía en donde vamos a ver cómo se ve. Bien. Entonces, decíamos que acá están los túbulos seminíferos, que eran esos maritos que les decía, ¿verdad? Lo voy a poner de otro color para que lo miremos. Los túbulos seminíferos. Y vamos a encontrar la túnica albuginea, que es de tejido conectivo laxo. Eso no se les tiene que olvidar. Aquí vamos a encontrar también vasos sanguíneos, ¿verdad? Y luego, digamos que de donde está la túnica albuginea, la túnica vasculosa. ¿Sí? Entonces, es importante que conozcamos la túnica vascular y la túnica albuginea, ¿sí? Bien. Dice que la túnica albuginea se mete dentro del órgano para formar el mediastino testicular, que era esto que habíamos visto, miren, tabiques fibrosos. Esto que se llama, que está acá, es el testicular, y esto
acá en el mediastino se va a introducir vasos sanguíneos y acá es donde salen los conductillos eferentes del órgano, ¿sí? Entonces, miren, tenemos acá un testículo, tenemos el septum, los túbulos seminíferos, ¿verdad? Que aquí se ven como que fueran un intestino, pero realmente de manera ya microscópica. Y entonces acá vamos a encontrar dentro de la túnica albuginia, que dijimos que era esta parte que estaba acá, vamos a encontrar al mediastino testicular. Desde el mediastino parten los tabiques radiales incompletos o tabiques testiculares, como los denomina su libro, que van a dividir al parénquima del testículo en lobulillos, ¿verdad? Que era lo que sea. Que aproximadamente, su libro dice que sí, los hombres tenemos 250 lobulillos testiculares. Entonces, a veces es un poco difícil entenderle a esto porque, digamos que si no sabemos, por ejemplo, el lobulillo testicular, lo voy a hacer aquí, el lobulillo testicular da origen a los túbulos seminíferos, ¿sí? Entonces partimos de lo general a lo específico. Entonces, los lobulillos testiculares dan origen a los túbulos seminíferos. Entonces, por eso es que dice que en el testículo encontramos aproximadamente 250 lobulillos. Y cada uno de estos 250 tiene 1 o 4 túbulos seminíferos. Que estos son los que van a... tienen una forma muy tortuosa, de forma piramidal, que se comunican entre sí y de 30 a 50 centímetros de longitud por 250 micrómetros de diámetro. Este es como la medida de cada uno de los lobulillos testiculares. Entonces, como les decía, los lobulillos testiculares van a dar origen a los túbulos seminíferos. Y estos túbulos seminíferos van a base gruesa y aproximadamente de 3 a 4 capas de células mioides, que son células contráctiles. ¿Qué tipo de epitelio tienen estos túbulos? Pues es un epitelio estratificado especializado. Especializado porque es un epitelio específico, o sea que es un epitelio, toma este nombre por los túbulos seminíferos, entonces es un epitelio estratificado. O también lo pueden seminífero, pero siempre, ¿verdad? Epitelio estratificado, seminífero, o sea, un epitelio especializado. Los túbulos seminíferos están de una red de pilares, que son las células perivasculares, las células mesenquimales perivasculares, fibroblastos, algunos macrófagos y células de Leydig. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia. En los túbulos seminíferos, Sertoli, y en el intersticio, Leydig. ¿Cómo se lo van a aprender? Porque estos sí o sí van a preguntar. ¿En dónde se encuentran las células de Sertoli? Entonces, recuerden, seminífero, Sertoli. ¿Sí? Intersticio, Leydig. Entonces, esta es una de las cuestiones que tienen que aprender a diferenciar del testículo. Y estas van a ser las que van a secretar la testosterona. Un túbulo recto, que es ese que vemos acá. Un túbulo recto. Presenta el sistema de... sí, porque piensen que acá es donde se va a formar todo el líquido. Entonces, tiene que haber un conducto excretor. Y acá es donde se, digamos, confluyen todas estas sustancias, se reúnen acá para luego ser excretadas. Los túbulos se continúan con la red testicular en un sistema laberíntico de canales en el mediastino. Se dan cuenta, parece como que fuera un laberinto, luego llegan al destino final y luego van a tomar otra vía, ¿verdad? Para ser excretados. Acá tenemos una imagen, un esquema, muy representativo.
donde tenemos las partes del testículo. Miren, acá tenemos al septo, el septo articular. Miren, que decíamos que tenía el óvulo, tenía forma. A los túbulos seminíferos, que son estos que están acá, miren, prácticamente. La túnica albugínea, la red testicular, miren. Acá tenemos al epidídimo y a los conductos efferentes. Luego, todas estas sustancias confluyen hacia el ducto o al ducto deferente, ¿sí? Donde luego van a ser expulsadas. Los túbulos seminíferos, ¿cuál es la constitución? Que tienen una membrana basal. Y la membrana basal está rodeada por una capa de células adventiciales que proceden de las células mesenquimales del intersticio. Miren, acá tenemos aquí tenemos a las células que les decía. Aquí hay células de Leydig. Este es músculo, ¿verdad? El tejido conectivo, las células de Sertoli. Aquí tenemos, sí, vamos a ver más adelante, pero sepan que aquí las espermatogonias, espermatogonias, espermatocitos primarios y espermátides. Entonces, cuando vayamos a ver, solo de manera muy general les voy a anticipar. El orden de las células, nunca van a encontrar un espermato. ¿Sí? Vamos a ver. Espermatogonia. Espermatocitos primarios. Y de último, en la forma apical, están las espermátides. ¿Sí? Las espermátides. Entonces nunca vamos a ver espermátides basal, ¿verdad? No vamos a ver esto así. Y vamos a ver espermatogonia apical, nunca. Entonces este es el orden. Va espermatogonia, espermatocitos primarios, y esto es medial, y acá espermátides. Eso es lo vamos a ver más adelante, más solo para que recuerden. Entonces tenemos el epitelio seminífero, y que está por epitelio estratificado complejo. Y aquí vamos a encontrar lo que les decía, que son las células de sostén o de Sertoli, espermatogénicas, que vamos a ver. Entonces, como les decía, esto que está acá, que lo habíamos visto en la imagen anterior del esquema, les he dicho. Miren, la túnica albugínea y la túnica vasculosa. ¿Verdad? Entonces acá tenemos a la túnica albugínea de manera basal, aquí es, espermatogonias. Luego les decía, van a estar de manera medial los espermas primarios y secundarios. Entonces esto es basal. Medial estos dos. Miren, espermatocitos primarios. Aquí van a ver algunos espermatocitos secundarios, ¿verdad? Como este. De manera apical van a estar espermátides. Y ya aquí en la luz, porque si ustedes se dan cuenta, acá se ve una luz. En esta luz ya van a estar, ¿quiénes? Los espermatozoides, en la luz. Entonces esto es importante que lo sepan. De manera basal, espermatogonias, medial, espermatocitos primarios, espermátides, y ya en la mera luz están los espermatozoides. Sí, porque esos son los que van a ser expulsados luego en el conducto excretor, ¿verdad? Para que puedan salir. Aquí tenemos una imagen de esto que les comentaba, de un túbulo seminífero. Los espermatocitos primarios, miren, estos son los espermatocitos primarios. ¿Por qué? Porque están cerca del tejido conectivo, ¿verdad? Que es esto que está acá. Todo es el septum también, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver?
podemos ver las células de Sertoli, que más adelante vamos a ver un esquema, cómo se ven ya más en una ampliación más grande. Y miren, si se dan cuenta, aquí ya cambia, porque cómo van cambiando a lo largo de cada nivel. Acá ya encontramos espermatocitos primarios y secundarios, porque miren la forma de cada uno, el núcleo va cambiando. Encontramos como que fuera un rayo de luz, ¿verdad? Entonces aquí ya las células, perdón, las espermátides son todas estas que están acá, y los espermatozoides, que son estos que están. Entonces, y todo esto que se ve acá como blanco, todo esto que está aquí, el túbulo seminífero, todo esto blanco, que se van a trasladar, como lo que habíamos dicho, a través de la y de los conductos eferentes y el epidídimo, para luego ser expulsado. Bien, aquí miren, aquí tenemos a un mayor aumento las células de Sertoli. Miren, la descripción es que son células cilíndricas altas que tienen un núcleo oval o triangular, algunas veces se logra ver triangular, que tienen una o dos escotaduras profundas en la superficie, ¿verdad? Que es grande y clara. Posee un núcleo prominente carizoso, pero eso es un poco difícil verlo aquí en la preparación de hematoxilina. Miren, pero lo que sí podemos ver es que el citoplasma es abundante, hay abundantes, aquí es donde se va a ver una función de transporte y utilización de lípidos. Pero en la capa, perdón, no una capa, sino entre donde están las espermatogonias. Bien. Van a secretar proteínas fijadoras de andrógenos porque van a concentrar la testosterona y van a secretar inhibina, que es enzima que va a inhibir, valga la redundancia, ¿verdad? Va a inhibir a la FSH, que eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La S era de estimulante, ¿verdad? Aquí hay una hormona estimulante, ¿verdad? También tenemos al factor inhibidor, el MIF, que es una hormona también, que esta pues va a segregar a los glóbulos ováricos en la mujer. Entonces, recuérdense, esto es lo más importante, que concentra la testosterona, inhibe a la hormona folículo estimulante, ¿se acuerdan? SH, la S, folículo estimulante, a la hormona antimülleriana, sustancia que segrega los folículos. Esto es lo más importante. Aquí les decía, una de estas. Acá, estas son las células de Sertoli. Entonces, tenemos aquí a lo que habíamos visto. Miren, acá está el tejido conectivo, según lo que les había dicho. Tipo A. Que son, estas son de tipo A, ¿verdad? Espermatogonias. Luego, ¿quién seguía? Los espermatocitos, ¿quiénes? Primarios, que son estos, miren. En el citoplasma del núcleo de estas células, ya hay ya va cambiando, ¿verdad? También estas uniones se establecen dos compartimientos epiteliales, que es el compartimiento que hay una división. Aquí es donde tenemos a las espermatogonias. Los espermatogonios o espermatogonias aparecen en la cual pertenecen a los espermatogonios, ¿verdad? Y el tipo, por ejemplo, que se forman en las espermatocitogénesis. Los espermatogonios de madura. ¿Sí? La fase de Golgi lo vamos a ver rápidamente, que es el primer signo de diferenciación hacia un espermatozoide. Pues aquí vamos a ver que dentro del citoplasma y todas las células pues vamos a encontrar gránulos proacromosomales, se fusionan formando un único gran gránulo,
o sea, una vesícula. Pues aquí vamos a ver esta parte. La fase del capuchón, porque aquí es como se empiezan a formar ya los espermatozoides como tal. La vesícula acrosómica se extiende sobre la mitad anterior del núcleo que envuelve la envoltura nuclear, y acá pierden sus poros y sufre un engrosamiento. Miren, esto es lo que después se va a convertir prácticamente en el ¿sí? Acá ya vemos la fase acrosomal. Se reorienta e enclava la cabeza a la célula de Sertoli. Miren, aquí ya tenemos mitocondria. Entonces aquí ya podemos, en la fase acrosomal ya se ve más formado el espermatozoide, ¿verdad? Miren, tenemos un cuerpo, una cabeza, un cuerpo y la cola. La semadución, que reduce el exceso del citoplasma y liberan las células de Sertoli. Entonces aquí tenemos otra imagen. Miren cómo es que va creando el espermatozoide. Tenemos a la etapa de Golgi, las mitocondrias, la fase acrosomal de capuchón y la fase de Marlene. ¿Sí? Solo que lo sepamos. Aquí están las partes del constituyente del espermatozoide, que tiene una cabeza, un cuello, la pieza intermediaria, la pieza principal y el final es la cola. Recuérdense que también tiene mitocondrias, un núcleo y el flagelo. Pues que el flagelo le va a servir al espermatozoide para poder movilizarse, ¿verdad? Sin ello, pues moriría y no podría transportarse de ninguno. De esto, ¿qué les van a preguntar? Les pueden preguntar todo esto. ¿Cómo está constituido? ¿Y quién degrada a la zona pelúcida? ¿Verdad? Esto es importante. Como decía acá, las dos partes principales son la cabeza y la cola. Pues prácticamente es de manera muy general cómo está constituido. Bien. Si se dan cuenta, el cuello es muy corto y está fijado a la placa basal. ¿Qué es esto? Miren. La cola se subdivide en cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. Pero esto prácticamente no lo van a ver. No se los van a preguntar tampoco. Solo lo mencionamos, pues, porque en su libro de texto está y es importante que ustedes lo visualicen y también lo entiendan. Pero de que se los evalúen es muy, muy improbable, la verdad. Vamos a hablar ahora acerca de la espermiación, que este es un término que se utiliza para señalar la salida de los espermatozoides del epitelio seminífero, ¿sí? Como ya vimos cómo se han creado, ¿verdad? Y cómo es que su fase va creciendo, ¿verdad? A través de las maduraciones. Entonces los espermatozoides recién liberados son inmóviles, ¿verdad? No tienen movimiento y están desde los túbulos seminíferos envueltos en un líquido, que son los secretados por las células de Sertoli, ¿sí? O sea que aquí cuando se crea el espermatozoide no tiene movilidad. Entonces necesita la ayuda de alguien. Entonces vienen las células de Sertoli y secretan un líquido que los envuelve prácticamente, digámoslo así, como que estuvieran en una burbujita, ¿verdad? Y entonces así son transportados, ¿verdad? Y luego entran a los túbulos rectos, que estos solo consisten en células de Sertoli. Eso sí es importante. Entonces, esto es súper importante. Esto, el conducto del epididio, pues aproximadamente unos 300 al día, ¿verdad? Sufrir algunas mutaciones genéticas o alteraciones, ¿verdad? Aquel que tiene doble cabeza, aquel que tiene dos, ya propiamente los espermatozoides, también el humo del cigarro, ¿verdad? Aquí representan el principal componente endocrino del Leydig al tejido conectivo, un núcleo, más basófilo y la luz propia. ¿Sí? Lo que vimos aquí. Se mantienen así durante un buen tiempo. Vamos a hablar
un poco de eso, erinto de canales anastomosados revestidos por epitelios de se ve como ya más regado, ¿verdad? Pero de esta manera es eso. No se considera que es estratificado, pero que casi se parece, ¿verdad? Por eso es que acá vemos células que contribuyen al transporte del espermatozoide. Entonces esa es una diferencia. Ciliar, estereocilios. Estos estereocilios obviamente no son móviles y van a... Aquí podemos ver unas microfotografías. Aquí hay parte donde maduración, las células principales donde tienen la maduración y donde guardan los espermatozoides. ¿Qué podemos decir de esto? Que tiene el transporte de los espermatozoides tiene lugar en el segmento inicial de la cabeza. El segmento medio es el asiento de la maduración de los espermatozoides y el segmento terminal es el sitio de almacenamiento. Entonces, en el inicial, pues se transporta, ¿verdad? En el medio, constituida por mucosa, muscular y adventicia. El epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico bajo, con escasas microvellosidades. Y en la lámina propia del tejido es conectivo laxo. Sí, porque recuerdan que una mucosa siempre va a tener lámina propia. La muscular, que es una capa circular interna, va a tener una capa circular interna y longitudinal externa. Adventicia, de tejido conectivo que se continúa con las uñas plegadas al tubo. Bien, miren, aquí tenemos a la túnica adventicia, túnica muscular, túnica mucosa, que es esto que está, y la secreción de la luz. La próstata es la glándula sexual accesoria más grande del hombre. Ahí se recuerdan. Mide aproximadamente 2 por 3 por 4 centímetros. Rodea la primera porción de la uretra y la parte posterior rodea los conductos eyaculadores, ¿sí? Cápsula de tejido conectivo denso. Este tejido se va a extender hacia el interior formando el estroma de la glándula. Tiene la cápsula y el estroma contiene células musculares lisas, fibroblastos y colágeno. Y aproximadamente esta próstata se compone de 40 glándulas tubuloalveolares que vacían aproximadamente unos 20 conductos excretores independientes, porque estos van a dar van a desembocar el semen, ¿verdad? Entonces miren, si se dan cuenta, aquí tenemos a la uretra, las glándulas, las glándulas tubuloalveolares, el tejido conectivo, que es todo esto, miren, es bastante, ¿verdad? Tejido conectivo. Y también tenemos al músculo muy bien en esta parte. ¿Cómo se llama? Del tejido conectivo, como de las glándulas. La próstata entonces presenta glándulas de tamaño variable o irregular, con numerosos pliegues y invaginaciones, revestidas por epitelio biestratificado. Entonces, miren, músculo líquido, nuevamente, tejido conjuntivo, que es todo esto, epitelio glandular, porque estas son las glándulas, ¿verdad? Cada una de ellas compone una glándula. Y son túbulo-alveolares, porque recuerden la excreción. Acá tenemos una fotografía a menor aumento. Y acá es una de mayor aumento que vemos los túbulos. Miren, las glándulas túbulo-alveolares, el epitelio glandular, tejido conectivo. Y este es músculo, ¿verdad? Músculo denso. Bien, estas son las zonas que tiene la uretra de Venezuela. Tiene una zona, aquí es la uretra, que es la luz. Esta que tiene color como rosado pálido es la zona periuretral. Porque recuérdense que peri es como alrededor, ¿va? Uretral, o sea que está alrededor de la uretra. Periuretral. La zona central, que es esto celeste, y la zona periférica.
Dentro de cada una de las zonas vamos a encontrar glándulas. Por ejemplo, en la periuretral van a estar las glándulas mucosas, en la central submucosas y en la periférica principales. ¿Sí? Presenta cuerpos amieláceos, son redondos y asófilos en los alvéolos. Son cenas secas de 1 milímetro de más o menos de tamaño, compuestos por glucoproteínas de amiloides, y al calcificarse crean cálculos o concreciones. Estas. Y esto, si se calcifica, va a dar un problema muy, muy grande puede dar muchos problemas en los hombres, más que todo en edades avanzadas, por ejemplo, en los adultos mayores. Y el ano calcifica y pueden producir, pueden ser indicadores de cáncer de próstata. Bien, la secreta un líquido muy fluido que tiene ácido cítrico, fosfatasa ácida, el antígeno prostático, que es una enzima proteólica que mantiene fluido el líquido. Y este es más importante, pues porque ustedes lo van a ver, de que este antígeno prostático nos va a dar muchas, cuando eh, nos puede dar mucha información respecto a cómo está la próstata de la persona, ¿verdad? También las glándulas uretrales, que son glándulas de Cooper, tienen aproximadamente 1 centímetro de diámetro, están localizadas detrás del bulbo del cuerpo esponjoso. Y las glándulas bulbouretrales van a dar una secreción claro, con gran cantidad de galactosa y acción lubricante. Bien, es el pene, que está formado cilíndrico, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo cavernoso de la uretra. Los cavernosos del pene están rodeados por una cápsula fibrosa y túnica albuginea con fibras colágeno. Y la túnica albuginea del cuerpo cavernoso de la uretra, que es esponjoso, ¿verdad? Es mucho más delgada. Aquí hay un esquema en donde podemos ver que la S significa piel, todo esto, ¿verdad? Como este color como rojo. También está la túnica albuginea, ¿verdad? Y el cuerpo cavernoso. También está la lámina propia. Miren esto blanco, la lámina propia. El cuerpo esponjoso. ¿Qué es esto? Miren, todo esto, el cuerpo esponjoso. El prepucio, que es la F. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es lo que va a recubrir al pene, verdad? Este es un corte sagital, en donde vemos aquí testículos y, perdón, al pene, perdón, elegido todo el pene, y tenemos el cuerpo esponjoso. Miren, aquí tenemos una microfotografía del cuerpo esponjoso. Miren, está tejido conjuntivo denso, que es esto que está acá. Está acá, miren. Tiene músculo liso circular y longitudinal. El prepucio, que es lo que va a recubrir al pene, ¿verdad? Que es como el capuchón, cubrir la cabeza, pero sin embargo, ya se ha probado que muchas veces esto debido a la higiene de los varones, produce muchas infecciones a repetición, infecciones urinarias. Entonces, pues existe, tal vez han oído ustedes lo que se conoce como el corte de este prepucio, ¿verdad? Que se elimina, se me fue ahorita la palabra. Entonces eliminan como que esta piel que cubre al glande, y ya con eso pues prácticamente
se elimina esa parte, ¿verdad? Que emisión es artificial. Y eso sería todo. No sé si